Recientemente se ha propagado un rumor que cada vez parece menos rumor. El tío Richie está a punto de vender al Mazatlán FC debido a su situación contractual, dejándole la plaza libre al Atlante. Si bien se trata de una gran noticia para los Potros de Hierro, lo cierto es que también abre la ventana para analizar todo lo que hay detrás. A continuación, veremos una trama que lo tiene todo: corrupción, impunidad, cortinas de humo, falta de inversión, misoginia y amaños. Tras 5 años de fracaso, esta es la historia del Mazatlán FC, un equipo que nació y desaparecerá arrebatando. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas del Mazatlán FC? ¿Te gusta el equipo? ¿Qué piensas del fútbol mexicano, de la Liga MX y de su actualidad? Siempre estaré leyendo todos sus comentarios. Además, si este video te llega a gustar, puedes apoyarme con un like. Eso me ayuda a que el video le llegue a más personas. Además, suscríbete. Eso ayuda mucho a que este proyecto siga creciendo. Nuestro país vive millones de realidades diferentes. Sin embargo, en algunos estados, el crimen organizado ha permeado y se ha incrustado en dicha realidad más que en otros lugares. Bajo ese contexto es donde comienza nuestra historia. En 2017, a tan solo un año de ganar las elecciones para gobernar Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel comenzaba a planificar la construcción de diversos recintos deportivos que, en papel, no suena nada mal. Sin embargo, incluso desde la campaña la gente pedía servicios aún más básicos con urgencia, entre los que estaban la pavimentación, la reconstrucción de carreteras y el tema del agua potable, sin dejar de mencionar que la seguridad siempre había sido un tema de conversación en la región. A Quirino, eso sí, poco le importó y continuó con lo deportivo. Desde 2017, el gobernador electo de Sinaloa impulsó la construcción de 3 estadios de béisbol, una reconstrucción y un campo de entrenamiento, fortaleciendo el rey de los deportes en Sinaloa, que es, sin duda, lo más popular, debido en gran parte a la magnitud, el palmarés y la grandeza deportiva de los Venados de Mazatlán. En noviembre del mismo año, construyó un estadio de fútbol en Mazatlán. Desde que se anunció, comenzaron las sospechas. Más de una ceja se levantó y con justa razón. Recordemos que se le estaba dando prioridad a un estadio de fútbol en un estado que se estaba saliendo de control, ya que el jueves 17 de octubre de 2019, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido en Culiacán por fuerzas federales. En minutos, la ciudad quedó tomada por el crimen organizado. Balaceras, bloqueos, incendios de vehículos, reos liberados y una población aterrada. Ante la incapacidad de controlar la violencia, el gobierno optó por suspender el operativo en un día que quedaría marcado como el infame Culiacanazo. Pero aquel día no fue una excepción, sino apenas un reflejo de la violencia que marcó todo el sexenio. Tan solo en el primer año de su gobierno se registraron 1.281 homicidios dolosos, una cifra que retrata la magnitud de la crisis del Estado. Paralelamente, las cifras oficiales mostraban un deterioro evidente en materia de seguridad. Las detenciones relacionadas con narcotráfico caían año tras año: 271 personas en 2017, 180 en 2018, 141 en 2019 y 164 en 2020, además de apenas 32 detenciones en 2021. Los decomisos también registraron una disminución pronunciada, pero no era que el crimen bajara, sino que el Estado estaba perdiendo, de hecho, capacidad de respuesta. A todo ello se sumó otro golpe. En 2020, el Diario Oficial de la Federación declaró diversas regiones de Sinaloa en estado de desastre natural por una sequía severa, y aunque la sequía en sí no fue culpa del gobierno, su manejo pésimo sí lo fue. El acceso al agua no solo no mejoró, sino que empeoró hasta niveles críticos, mientras que la inversión pública para atender la emergencia fue mínima si la comparamos con lo que se destinó a proyectos deportivos. Las carreteras fueron otra promesa rota. 13 tramos carreteros quedaron inconclusos, algunos apenas iniciados y otros simplemente abandonados. En resumen, para la gente de Sinaloa la realidad era contundente. Kirin Ordaz estaba fallándoles en lo esencial: seguridad, infraestructura y agua.
Mientras esas crisis se acumulaban, la prioridad del gobierno parecía estar en cualquier otra cosa, menos en resolverlas. Para colmo, en lugar de enfrentar los problemas de fondo, el gobernador pareció optar por maquillar la realidad. En septiembre de 2020, Iniciativa Sinaloa reveló que Quirino Ordaz había contratado a 17 empresas fantasma por 27 millones de pesos, según información del propio SAT. La respuesta del gobernador fue la de siempre, negar todo, pero mientras negaba, gastaba sin control. En su intento por mejorar su imagen pública, despilfarró 1.180 millones de pesos en comunicación social. Solo en publicidad oficial se fueron 825 millones, a los que se sumaron campañas, encuestas, festejos y hasta 1 millón de pesos para enviar correos masivos. Básicamente, te acabo de presentar un día más en la política mexicana. Corrupción, ineptitud y un Estado con problemas sin soluciones. Así que, ¿quién en el mundo habría sido capaz de lavarle la imagen a semejante fracasado? Pues eso es fácil. ¿Recuerdas ese estadio de fútbol en construcción? Ahora le pertenecía en su totalidad a Grupo Salinas. Es que Kirin Ordaz no comenzó con el proyecto en 2019, en realidad lo hizo en 2017. Una vez que culminó la construcción, fue cuando empezó a hablar en las entrevistas al respecto. En dichas entrevistas, defendió la construcción del estadio de fútbol en Mazatlán, asegurando que el estadio necesitaba un club de primer nivel. Según él, el estadio estaba pensado para recibir a la selección mexicana y hasta equipos internacionales. Un estadio de clase mundial, decía, para atraer la pasión del fútbol al estado, decía. Todo ello en una entrevista para ESPN. Y mientras el gobernador presumía un estadio de clase mundial con José Ramón y compañía, el Congreso local señalaba otra realidad: violaciones a la ley, falta de transparencia y un inmueble de más de 650 millones de pesos públicos cedido así porque sí a los empresarios, sin aprobación legal. Un estadio que nació como propiedad del pueblo, pero que acabó siendo un negocio privado. Y más allá de quedarse en las percepciones políticas o en el discurso de la oposición de este sujeto, los documentos oficiales confirmaron tiempo más tarde todo ello. El gobierno de Sinaloa firmó un contrato titulado de Administración, Uso, Mantenimiento, Mejoramiento y Comercialización del Estadio de Fútbol. En ese papel se establece que la razón social Atlético Morelia SADCB, o sea, los dueños de Monarcas, tendrían el control total del inmueble hasta el año 2030. Y cuando digo control total, hablo en serio. Podían organizar partidos, entrenamientos, conciertos, eventos culturales e incluso explotar comercialmente el nombre del estadio, algo que han hecho e incluso les ha servido para cambiar el nombre del Kraken al Encanto. A cambio de entregar un inmueble que costó 700 millones de pesos del erario público, el gobierno estatal recibiría un palco, dos pases de estacionamiento y 400 boletos por partido. Sí, lo escuchaste bien, 400 boletos. El contrato también estipula que apenas 15 días hábiles después de la firma, la empresa que administra el Mazatlán FC tomaría posesión legal y material de un terreno a modo, entregado por el propio gobierno estatal y ubicado en las inmediaciones del estadio, para construir un flamante centro de formación de fuerzas básicas, con la promesa de desarrollar futuros cracks del fútbol mexicano. Y si todo lo anterior sonaba a un negocio francamente redondo, hay que esperar, puesto que aún hay más. La empresa de Ricardo Salinas Pliego firmó con la Secretaría de Turismo un contrato bajo el concepto de acciones de promoción. Aunque el gobierno de Quirino ya había invertido más de 700 millones de pesos en construir el estadio y entregó su administración a Grupo Salinas por apenas 70 millones de pesos, un palco y boletos gratis, todavía había que seguir inyectándole dinero público para que el equipo hiciera publicidad del propio gobierno. Además, el Estado firmó otro contrato en el que la Secretaría de Turismo debía de pagarle directamente al Mazatlán FC 15 millones de pesos, repartidos en 3 pagos. A cambio, el Estado recibía presencia del logo Mazatlán en el cubo de los micrófonos durante las conferencias de prensa, espacio en los backdrops de entrenamientos y partidos, 6 minutos de exposición en las pantallas digitales superiores del estadio,
por partido al menos, 3 en las inferiores, menciones en el audio interno del Kraken o el Encanto, cenefas, pendones y hasta la promesa de que el club llevaría influencers para presumir el estadio, influencers como Javetas o como Rivaldios, y además promociones del puerto en redes sociales. Y todo para callar la situación real de un estado que hace no más de un año vivía una realidad en la que un partido de fútbol era su última preocupación. Ahora bien, había estadio, había logo y hasta nombre, además de un eslogan llamado Arrebatando. Pero no había un equipo en primera, pues hasta el día del nacimiento del Mazatlán, la liga aún no tenía contemplado a los cañoneros dentro de los 18 que la componían. Y fue ahí cuando surgió el movimiento de quitarle su equipo a Morelia. Espera, acabo de decir, arrebatarle su equipo a Morelia. Un movimiento que borró a Monarcas y que coincidió con la eliminación del ascenso en México. Así pues, el Mazatlán FC jugó su primer partido oficial en la Liga MX el 27 de julio de 2020 en Los Guardianes frente al Puebla, un partido cuyo resultado fue una derrota en casa por 4 goles con un tanto en solitario del chino Huerta. Desde entonces, el Mazatlán FC ha jugado 10 torneos donde afortunadamente para los cañoneros no existía ascenso ni descenso, pero por mucho que no existiera dicha regla, lo cierto es que nada ha evitado que el Mazatlán se haya convertido en un referente actual de la Liga MX en cuanto a lo que significa ser un equipo perdedor. En los 10 torneos disputados han acumulado 171 puntos, la segunda peor recaudación de puntos entre los equipos que conforman la liga. Año tras año, el equipo ha sido francamente malo. En el plantel han figurado jugadores como Marco Fabián, Rodolfo Pizarro, Osvaldo Alanís, Nicolás Benedetti y Camilo Zambezzo, para que te des una idea del nivel futbolístico del equipo. De los 9 entrenadores que ha tenido, ninguno logró cosechar 10 triunfos, y de entre todos ellos, solo Tomás Boy concluyó su periodo con un porcentaje de victorias superior al 30%. El equipo ha sido tan malo que han pagado la infame multa evita descensos hasta en 5 torneos diferentes por sus resultados, convirtiéndose en el equipo que más veces ha tenido que pagar la multa millonaria. Y para solucionar la situación del equipo, el propietario hizo todo lo que estuvo a su alcance. Por supuesto, recordemos que hablamos de una persona un tanto limitada en cuanto a manejar un equipo. Por ende, sus soluciones fueron realizar un reality show para producir a la siguiente joya de la cantera. O cómo olvidar cuando apostó con su equipo 2 carritos de golf. Aunque se hicieron notas jocosas sobre el tema, la realidad es que te habla mucho de la incapacidad del dueño. Y por supuesto, estaba dando un gran ejemplo. Ganó la apuesta, luego la dobló, y ojo con esto porque volveremos a las apuestas más tarde. No todo ha sido malo. El Mazatlán de vez en cuando ha ganado partidos e incluso se ha ganado el mote del favorito para algunos influencers de TikTok debido a su papel en la Leagues Cup, una Leagues Cup en la que nunca han ganado ni llegado a semifinales. Sin embargo, y en resumidas cuentas, el equipo varonil es un desastre y no parece que eso vaya a cambiar pronto, debido a su situación actual. Pero hay ejemplos de que incluso cuando la cosa anda mal en el varonil, aún se puede invertir tiempo, esfuerzo y dinero en la rama femenil. Ahí tienes a Chivas, por ejemplo. Se ha hecho lugar en la femenil debido a sus esfuerzos para ser protagonista de la Liga MX, liga en la que se vive una realidad muy esperanzadora. Cuenta con jugadoras de renombre y clase mundial, como lo es el caso de Jennifer Hermoso o Eugene Sommer. Una gran inversión, récords de asistencias y, al comienzo de esta temporada, la mexicana Jacqueline La Maga Ovalle se convirtió por un rato al menos en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil a nivel mundial. Ahora, por mucho que la liga acumule más y más credenciales frente a otras ligas del mundo y que el tener un equipo femenil sólido opaque que tienes un proyecto varonil perdedor, hay equipos que no tienen la más mínima intención de reforzar a su plantel femenil. Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en uno de los principales detractores del fútbol femenil y no duda en expresarlo abiertamente en redes sociales. Su argumento central es que resulta imposible invertir en un proyecto que no le genera ganancias. Para ello recurre a los 3 lugares comunes de siempre, que no se venden boletos, que todo debe regirse por la ley de oferta y de la demanda,
Y hasta la comparación del Canelo con las boxeadoras, como si el fútbol y el boxeo fueran disciplinas equivalentes. Ahora, estos ejemplos son tontos y vamos con una explicación concreta para desmontar estos discursos. 1. El partido con mayor afluencia de la Liga MX femenil registró 21.748 personas en el estadio. En contraste, el Mazatlán FC, en 3 partidos de local de la rama varonil, apenas sumó 32.106 personas en total, por lo que el Mazatlán FC varonil, en las primeras 3 jornadas, no pudo competir con la asistencia de un solo juego que, según él, no tiene ni audiencia. 2. La diferencia de audiencia entre el Mazatlán varonil y el femenil demuestra cómo opera básicamente la ley de oferta y demanda dentro del fútbol. Mientras el varonil, en un partido transmitido por YouTube, apenas reunió 4.000 vistas, reflejando una demanda mínima y un valor deportivo prácticamente nulo, el femenil superó las 75.000 vistas ante Rayadas, evidenciando que existe un interés real y un mercado dispuesto a consumirlo. 3. ¿Qué tiene que ver el Canelo con todo esto? Salinas comparó una de las máximas figuras libra por libra del boxeo mundial con un club que no logra meter ni 20.000 personas en una fecha de Liga MX. La analogía no solo es ridícula, es una muestra de improvisación disfrazada de argumento. Al final, lo que queda claro es que Salinas Pliego no debate con datos, sino con lo que se le va ocurriendo. La diferencia es que tiene mucho dinero para amplificar su voz. El día que deje de tener dicho dinero, solo se quedará en un misógino cualquiera. Y queda claro que el discurso de que le da tristeza por las jugadoras está completamente vacío. Desde que nació la Liga MX femenil, el Mazatlán FC ha sido un proyecto abandonado, un equipo goleado temporada tras temporada, incapaz de firmar una sola campaña con diferencia de goles positiva y con registros que casi siempre caen en el doble dígito negativo. No hace falta ser experto en fútbol femenil para saber que las cañoneras sorprenden solo cuando no son goleadas por el equipo rival. Esa percepción de un plantel sin inversión, sin apoyo y sin rumbo competitivo o deportivo se confirmó cuando se filtraron correos en los que un periodista respaldado evidentemente por una casa de apuestas acusaba a las jugadoras de estar involucradas en un posible caso de amaño de partidos. Así de grave era la cosa. El Mazatlán FC apareció vinculado a manipulación de resultados en un torneo de fútbol profesional. No puedo hacer porque la línea está lo notan como que muy favorito ese equipo. Pues es que también el punto sería que Tigres saliera con su cuadro fuerte, porque hace ratito jugó Pachuca y jugó con su cuadro alternativo. Todo comenzó con fotos y videos que señalaban a las futbolistas del equipo tras el 7-0 contra Tigres. La comisión disciplinaria abrió una investigación, escuchó a las involucradas, revisó cada una de las pruebas y al final el fallo fue contundente. Hubo manipulación. La liga solo sancionó a una jugadora, con 6 años de suspensión en 2025, y hasta hoy su identidad permanece reservada. Pero la mancha, vaya que quedó incrustada en la Liga MX femenil. La Federación Mexicana de Fútbol notificó incluso a la FIFA, subrayando la gravedad del caso. Era, tristemente, lo que cabía esperar de un equipo que estaba básicamente en ruinas. Ese Mazatlán femenil venía firmando un torneo catastrófico. Fue el tercero peor de la liga, apenas 3 victorias y una diferencia de goles brutal con 57 recibidos y solo 2 en su favor. Así que, haciendo un breve repaso a lo largo del legado del Mazatlán FC tras estos 5 años, veamos un poco de lo que ha sido el equipo. ¿Funcionó para dar empleos? No. Según datos de Canaco, en menos de un año se perdieron 5.000 empleos en Mazatlán y su organigrama deportivo es uno de los peores pagados de la liga. ¿Es para atraer turismo? Pues tampoco. La inseguridad marcó 2024 como el año con menos visitantes extranjeros en Mazatlán, apenas 324.592 turistas. La llegada de viajeros nacionales también cayó, pasando de más de 3 millones en 2021 a solo
2.177.583 en 2024. Sirvió para generar futbolistas talentosos y fomentar el deporte en México. Pues por más que yo lo busqué, de Justin Valadez, ganador de Debut FC, no se ha visto nada, como pasa seguramente con muchos jóvenes del club que pasan sin pena ni gloria. Del femenil ni hablemos, y como dije antes, no es ni necesario mencionar que los cañoneros siempre han estado en la parte baja de la tabla en una liga sumamente mediocre. Además de que su dueño siempre fue un impulsor férreo de la idea del no descenso del que tanto se ha quejado la afición mexicana, lo que solo hace más graciosa e irónica la contradicción de personajes como Mike Máquina del Mal, quien defiende a Salinas Pliego, pero ataca el no descenso y la supuesta mafia del poder que está detrás de esta decisión. Regresará el ascenso y descenso a la Liga Mexicana. ¡No me la conté! Al parecer lo lograron. Hicieron a la mafia del poder de la Liga Mexicana. Pero ya sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que vamos a ver qué pasa con esta noticia. En caso de que sí se concrete, ¿qué equipos de la Liga de Expansión te gustaría ver en Primera División? Porque hay Chile, hay muchos en Primera División que nada más andan robando aire, como el Puebla, como el Querétaro. Yo quisiera que por ahí mis Toros del Celaya en algún momento volvieran. Cuando andaban diciendo que Banco Azteca había quebrado, un montón de vatos empezaron a decir que debías de sacar tu dinero de Banco Azteca porque iba a desaparecer. Y yo con mi tarjeta de Banco Azteca comiendo como magnate, haciendo deportes de fifís y viajando por el mundo. Padrino, no sean tan crédulos. Ahora, ¿qué pasó con las 400 entradas y los palcos? Los boletos siguen siendo prácticamente de gobierno, así que ni siquiera tiene sentido preguntarle a Quirino. Él, que ya cumplió con su capricho personal en Sinaloa regalando un estadio en lugar de frenar la violencia, ahora se desempeña como embajador de México en España. El americanista tuvo su premio por una gestión más que cuestionable. Finalmente, al menos representa un ingreso para Ricardo Salinas Pliego. Pues no, según él mismo en diversas entrevistas, el equipo le genera habitualmente más gastos que beneficios, considerando que tiene obligaciones fiscales pendientes y que podría tener más de un club, pues una investigación reciente vinculó a personas cercanas a Grupo Salinas como propietarios reales del Puebla, nos deja con una pregunta que se vuelve evidente. ¿Para qué tener uno o hasta dos clubes que, además de ser malos en lo deportivo, son clubes que generan una ganancia mínima? Puebla registraba la quinta peor asistencia de la Liga MX para la jornada 4 y el Mazatlán apenas reunió 95,000 personas en todo el torneo. En este contexto, es inevitable sospechar que los equipos podrían ser más uno de esos millonarios salones de manicura recomendados por Saúl Goodman para lavar dinero. El problema, que Saúl Goodman es un personaje ficticio y que este, justamente, es un caso de la vida real. Así que finalmente podemos concluir que en México destinamos 715 millones de pesos para levantar un equipo de fútbol en un estado donde tan solo en 2024 se registraron 993 homicidios. Por lo tanto, la pregunta final es hacia ti. ¿Vale la pena sentir lástima por un equipo que básicamente se hizo con nuestros impuestos y que no llegó a ningún puerto? ¿Vale la pena sentir lástima por un sujeto que colaboró activamente en que nuestra liga sea una suerte de torneo sin descenso ni ascenso? ¿Vale la pena meter las manos al fuego por un equipo que le sirvió de tapadera a un gobierno que no resolvió los problemas de su comunidad? ¿Vale la pena seguir escuchando a los defensores de esta liga en decadencia, como Martinoli, Luis García y Medrano, cuya voz solo ha servido para negar y callar la existencia de estos proyectos francamente vergonzosos para nuestro fútbol? Como viste, el Mazatlán FC en 5 años fue de todo lo que te puedas imaginar, menos un equipo de fútbol. Y solo queda esperar que el Atlante forje un legado menos oscuro, aunque se ve difícil, pues su historia ya va comenzando manchada desde su regreso al comprar la plaza en vez de ganarla por la vía deportiva.